Así que en esta noche damos la bienvenida a cada uno de los que se conectan. Damos también un saludo cordial a los que van a ver este video, la retransmisión, sabiendo y creyendo que estamos aquí de parte de Dios y por consiguiente queremos hacerlo todo de parte de Dios. Nos sujetamos y nos ponemos en la mano de Cristo una vez más. Y gracias al varón por la oración que nos bendice a cada uno de nosotros. Vamos hoy a tener esta enseñanza que dice, gloria a Dios. Voy a tener un poquito del tema porque estoy atendiendo dos cosas, pero la gloria es de Dios. El tema que vamos a tener hoy es, ¿qué es el reino de Dios? Y vamos a tener en la Biblia, en San Lucas 17, se puede decir San Lucas, no hay ningún problema. Yo al principio creía que era un problema decir San Lucas o mencionar alguna cosa así como santo, pero la misma Biblia y Pablo nos llama santo, o sea que no hay ningún problema con que nosotros digamos San Lucas, San Mateo. Yo antes pensaba y condenaba eso y decía, no, que es la Biblia tal que hace así, pero me han enseñado que no importa. Yo voy a leer la palabra en el nombre de Jesús, Lucas 17, 20 al 22, para que estemos entrando un poco en materia y aprovechar estos minutos para la gloria de Dios. Mi alma bendice el nombre de Cristo. Dice así, preguntado por los fariseos, ¿cuándo vendría el reino de Dios? Le contestó diciendo, no vendrá el reino de Dios de modo que pueda observarle, ni dirán, helo aquí o allá. Ved, en efecto, que el reino de Dios está dentro de vosotros. Y dijo, dirigiéndose a los discípulos, vendrán tiempos en que desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Shalom. Espero que me estén escuchando bien. Cualquier cosita me pueden ayudar con el formato de escribirme por el chat y decirme no se escucha o se corta o tal. Vamos a intentar hacerlo bien para Cristo, porque todo lo que hacemos para Dios tiene que ser algo bueno. Ya el tema de decir, no, como es para Dios, lo hago así, tenemos que olvidarlo, no confiar en eso. Para Dios, siempre hacerlo con excelencia. El reino, vamos a hablar del reino. Nosotros tenemos por costumbre de saber o querer preguntar qué es el reino, o porque Jesús dice que el reino está entre nosotros. Tenemos por costumbre de creer o que nos han enseñado que vamos al cielo. Y hay dos preguntas que la vamos a ver en esta enseñanza. Vamos a tener en esta enseñanza de que el reino, o si vamos para el cielo, o si vamos a estar aquí en la tierra. Vamos a ver estas dos cosas. Algunos de ustedes se han preguntado, la Biblia dice que vamos para el cielo, pero la Biblia dice que vamos a estar en la tierra. Me han enseñado que la tierra va a ser explotada. Me han enseñado que el cielo va a pasar. Me han enseñado ciertas cosas que vamos para el cielo, que vamos a vivir en el cielo y tal. Pero muchas veces la Biblia realmente dice otra cosa. Me enseñaron también que la Biblia muchas veces no dice lo que se lee, sino lo que él quiere decir es lo que se está diciendo. Muchas veces leemos una cosa, pero la Biblia quiere decir otra. O muchas veces entendemos una cosa cuando la Biblia nos está enseñando otra. Amén. Y vamos a empezar de esta manera. Por muchos años, nuestros antepasados, según la fe del mesianismo, o sea, de Cristo, de Jesús, como lo podamos entender, desde Adán y Eva estuvieron esperando una respuesta por aquel acontecimiento entre Adán y Eva. Todo el mundo conoce esta historia entre Adán, Eva y la serpiente, que se registra en Génesis 3. Eso es una respuesta y pregunta y historia que nosotros la conocemos por lo largo de nuestras vidas, nuestros barrios, nuestro país, donde quiera que estemos. Estamos bendiciendo a todas las personas que se están conectando. Gloria a Dios. Entonces, esta es una pregunta que nosotros nos hacemos y la historia también, porque en el barrio se nos cuenta de Adán, hemos hablado de Eva, hemos hablado de la serpiente, incluso en mi país se dice muchas veces, tú eres una serpiente o tal, porque saben lo que hizo la serpiente en aquellos tiempos. Y asimismo nosotros podemos ver que según el tema de hoy, ¿qué es el reino de Dios?
nosotros podremos entender de dónde viene y lo que se estaba esperando. Y qué profecía hubo que Dios le dio, nosotros también la sabemos, que Dios le dio a Eva, lo que se le dijo a Adán, como en forma de castigo, dirían otra gente, y lo que se le puso a la serpiente, que ese sí fue un castigo real. Dice, en lo cual podemos ver la espera del reino de Dios a través del segundo Adán, que tenía que venir por medio de la mujer. El segundo Adán nosotros lo sabemos y lo entendemos como que es el Mashiach, que es Jesús. Jesús viene siendo el prototipo del segundo Adán, de un hombre que tuvo que ser enviado como hombre aquí en la tierra para que pueda redimir aquella causa, aquello que pasó en el huerto de Edén. En el huerto de Edén nosotros vemos que a través de Adán con la serpiente y Eva hubo un desastre, que pudiéramos decir, en el mundo espiritual, donde se abrió una puerta al pecado a través de las contrataciones de Satanás, porque Satanás es un contratista siempre de lo malo y de la oscuridad. Dice, el segundo Adán, que tenía que venir por medio de la mujer. Podemos ver una cadena después de eso, cuando se le promete que de la simiente de la mujer va a venir quien le pise la cabeza a la serpiente, o quien no iba a redimir del pecado. Nosotros vemos una cadena que está en Set, Enoc, Noé, Abraham, Moisés, David, y nosotros podemos ver esa cadena hasta llegar a los tiempos que nosotros queremos llegar, entre otros, para llegar a una cadena como lo dije en la de Génesis y como lo dice en Mateo 1.1. En Mateo 1.1 nosotros podemos ver la genealogía, de David, para darnos a entender y aclarar de que Jesús era aquel que tenía que venir, que Jesús era aquel que tenía que redimirnos a nosotros. Y a través de esa remisión, nosotros hoy podemos ser libres. A través de aquello que Jesucristo hizo, en aquella cadena que ya le estoy hablando, para llegar y que se puede entender que viene desde los tiempos de Adán y Eva, que es el único que pudo hacer aquel milagro tan grande. Dice, pero no fue hasta la llegada del Mashiach que pudimos ver lo que en realidad se esperaba. Aunque con mucha decepción para algunos que tenían una idea diferente a lo que Dios había preparado de antemano según los profetas. Cuando te digo que era una idea diferente, quiere decir que muchas personas estaban esperando en los tiempos de Mashiach, en los tiempos de Jesús, estaban esperando a Cristo de una manera como ellos se lo formularon, incluso diferente a como los profetas estaban diciendo. Vamos a ver que estaban esperando a un Mesías con espada de guerra, de que iba a haber problemas y que iba a resolver los casos. De una manera no como Dios lo propuso desde el principio, sino de la manera con espada y a pelear y a guerrear, porque era lo que se llevaba en esos tiempos. Y yo digo que no hay cosa más decepcionante que esperar algo por mucho tiempo y uno hacerse a la idea de que será como lo he pensado y sucede diferente. Por eso le hacen la pregunta en Hechos 1:6. Lo que te estoy diciendo es que muchas veces tú estés esperando algo. Por ejemplo, tú estás en un restaurante que te dicen que es súper fino, súper pijo, y estás pidiendo una comida carísima y espera casi media hora para comer. Sabemos que es mucho en un restaurante. Y te decepciona porque la comida está mala, cruda o de alguna manera. Muchas veces estamos esperando tanto el amor y a una persona o una chica la queremos conquistar por mucho tiempo, pero nos decepciona quizá por su carácter, su forma de ser. Asimismo pasaba en los tiempos de Mashiach. En los tiempos de Jesús, cuando le estaban esperando a Jesús con una espada, que venga a pelear, que venga a desafiar al imperio romano que tenía al pueblo de Israel en cautiverio y de esta manera libertarlo. Y aquellos que lo estaban esperando se llevaron una decepción. Por eso nosotros vemos en Hechos 1:6 que le hacen una pregunta. Pero aún fue, después de pasar muchas cosas, en Hechos 6 le pregunta, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Porque ellos estaban esperando una restauración. Pero la restauración que Dios le habló, ellos no la entendieron. Y por eso estaban esperando una restauración física, una restauración de espada y de muerte. Te estoy hablando del reino. Por lo cual nosotros nos hemos hecho la pregunta, ¿iremos al cielo o nos quedaremos en la tierra? ¿El reino de Dios está en la tierra
¿O el reino de Dios está en los cielos? ¿Qué es el reino de Dios? Es la pregunta que no hemos hecho. Incluso en la iglesia predicamos, nos vamos para el cielo. Me voy con Cristo para el cielo. Cristo viene a buscarnos en la nube que nos vamos para el cielo. El Señor nos va a arrebatar. Y un montón de cosas que son contra la Biblia. O sea, no son bíblicas. Gloria a Dios. Por eso desde siempre en las conquistas a Israel se esperaba aquel libertador con espada. Desde el siglo I, antes de la era común, se levantaron grupos como los macabeos que pelearon a favor de Israel para salir de la opresión. Y muchos de los que peleaban en diferentes épocas creían y se llamaban Mesías por lo esperado, por el reino, por el cambio, porque estaban buscando un cambio. En aquel tiempo se levantaron los macabeos en 135 antes de Cristo y más allá a pelear. Duraron 30 años peleando contra el imperio romano y pudieron vencerlo en un tiempo. Cuando eso se armó un problema grave, porque los macabeos no son del linaje de David, no le tocaba el reino, pero Dios dio la libertad a través de los macabeos y pudieron salirse de la opresión por un tiempo, en lo cual lo tenía el imperio romano. Cuando sucede esto, los sacerdotes que estaban en el templo decidieron que se buscara a alguien del linaje de David para que gobernase en el templo o que gobernase como rey, perdón. Pero los macabeos dijeron no, porque la victoria la hemos tenido nosotros vamos a reinar. Nosotros muchas veces creemos que porque nosotros conseguimos la victoria o que seguimos algo de parte de Dios, tenemos que llevarnos la gloria. Estamos muy lejos de la realidad. ¿Sabe por qué? Porque Dios te bendice de alguna manera para bendecir a otro o para cumplir su propósito de otro o tuyo, pero tú no debes de llevarte la gloria, porque Él lo dijo una vez: yo no comparto mi gloria con nadie. Nosotros no somos dignos de creer que es por nuestro mérito que nosotros hacemos la cosa. Por eso nosotros muchas veces cuando reprendemos de algunas palabras o algunos hechos, algún espíritu o algunas cosas, los reprendemos por los méritos de Mashiach. Los méritos es por aquellas cosas, por aquellas causas que fueron el efecto de cualquier causa que estemos peleando. Algunas de las razones que le dificultó la creencia a Jesús mientras estaba aquí en la tierra, Jesús, Yahshua, Jesús, como tú le quieras llamar, de que era el Mesías. Una de las dificultades cuando él predicaba y la gente no creía, ¿sabes cuál era? Que habían más Mesías, que habían más Jesús, que habían más personas que se autoproclamaron o lo proclamaron Jesús el libertador, Jesús el Mesías, porque el título de el Mesías solo lo tiene uno. Tú y yo podemos ser Mesías, porque quiere decir ungido, pero el Mesías, el ungido, el libertador, solamente es uno. En aquellos tiempos se levantaban muchos, incluso en los tiempos de Jesús, contemporáneo con Jesús, se cree que habían dos, seguramente la Biblia lo dice. Dos. Por eso Jesús dijo en una parte: los que vinieron antes que mí, o antes que yo, lo dijo por eso y por más cosas, ladrones y salteadores son. Por eso hizo la parábola de la puerta de la oveja, que en el tiempo de Israel, en la cultura hebrea, uno puede entender que los que cuidaban las ovejas, los pastores, si tú eras un pastor con capacidad, tenías 100 ovejas, si tenías menos capacidad eran 50, y si ya era un experto, 150, y hasta de 2 pastores, 300 y así. Y en el desierto muchas veces habían casas preparadas para que los lobos y los leones no se coman las ovejas. Y ahí 3 y 4 pastores podían entrar las ovejas. Y entrando las ovejas, todas juntas de diferentes pastores, había un portero. Jesús dice que el que no entre por la puerta de las ovejas era ladrón. O sea, refiriéndose a los lobos, refiriéndose a los Jesús, a los que se llamaron Jesús en esos tiempos, que no eran Jesús, que no eran Mesías, pero entraron llamándose y proclamándose Mesías cuando no eran el Mesías. Entonces, en aquel desierto, cuando metían las ovejas en aquel lugar, los pastores conocían, escucha bien esto, conocían a cada oveja. Estamos hablando de 300, 350 ovejas. La conocían por su nombre y las ovejas lo conocían a él. Por eso dice Jesús: mis ovejas me oyen, me conocen. Mis ovejas escuchan mi voz y me oyen. Hay un video en YouTube muy bonito que cuando un pastor llama a las ovejas, venía. Muchas veces dice él que la conoce por su nombre. Imagínate 300 ovejas. Imagínate 6 o 5 pastores en una casa en el desierto metiendo tantas ovejas juntas.
se mezclaban, no había forma de no mezclarla. Pero cuando llegaba la mañana, a la hora de pastar, el pastor que salía primero tenía una voz, por ejemplo, tujú, ujú, o un sonido que quieran llamar, los que han criado animales, ¿saben? Y las ovejas salían en fila, solamente las ovejas de él. Impresionante. Las ovejas de este pastor salían y él conocía sus ovejas. Por eso los que vinieron antes de Jesús fueron ladrones y salteadores. Por eso las ovejas no lo escucharon. Hubieron algunas ovejas que lo escucharon, pero como esos murieron y no resucitaron, se vio que no era un buen Jesús. Había sido la diferencia de ese tiempo de que ver que Jesús viene proclamándose Jesús, igual que aquellos que se llamaron Jesús, era difícil creerle. Había sido esa diferencia de Mesías proclamado al pueblo, y por ello mismo nosotros podíamos ver o podemos entender a través de la Biblia cuáles eran las dificultades, que en un sermón se fueron muchos y Pedro le dijo, Señor, tu sermón es fuerte, se han ido muchos. Jesús le dice, ¿qué pasa? También, parafraseando yo, también puede decirte si quiere. Él le dijo, ¿dónde iré, Señor? Si solamente tú tienes palabra de vida. En otras palabras, si solamente a ti te conozco la voz, porque lo que vinieron antes que mí eran falsos, lo que vinieron antes que tú eran falsos. Se dice que del 6 antes de Cristo hasta el 66 después de Cristo, esto es 72 años, hubieron 24 pretendientes a Mesías en Israel. Otros dicen que habían 190 y otros dicen que se proclamaron hasta 200 Mesías, 200 Jesús. Por eso ustedes ven que hay muchos judíos que no creen en Jesús y están esperando en Jesús también. Entre ellos, Jesús no fue el único proclamado Mesías. Cada 3 años aparecía un grupo que proclamaba, este es el Mesías, este es el Mesías. Cada 3 años aparecía un grupo que proclamaba un Mesías. Entonces los saduceos venían y lo mataban. Los saduceos, ya hemos explicado en otras clases quién eran los saduceos, que fueron los que juntamente con los macabeos se adueñaron del templo, y todo aquel que decía que era el rey de Israel, que venía a sacar a Israel de la esclavitud, los saduceos venían y lo mataban. O sea que cada 3 años era como que se celebraba la fiesta de matar a un Mesías. Esto es increíble, señores. Quiero avanzar. Dice, una de las preguntas más frecuentes en el cristianismo es, ¿iremos al cielo? No sé cuántos ustedes se han preguntado, y si se lo han preguntado, hoy lo vamos a saber a través de la Biblia. ¿Iremos al cielo? Le pregunto yo a ustedes que están ahí. Y lo cual bendecimos. Aunque Jesús dijo en Juan 3:12 y en el 13, hablando con Nicodemo, aunque el que me interesa es el 13, te hablo de la conversación de Jesús y Nicodemo. Nicodemo va en la noche y era un grande en el Sanedrín, era una persona conociente de la palabra, era una persona estudiado, y va de noche porque los judíos tenían por tradición que cuando querían una revelación de parte de Dios, ellos iban de madrugada a un lugar sin hablar y oraban para que Dios les revelaba. Él fue donde Jesús y ellos tienen una conversación, él y Jesús. Y en el 13 es que Jesús les revela lo que yo quería. Dice, te hablo de la conversación de Jesús y Nicodemo. Al igual que ellos en ese tiempo no entendían lo de la tierra. Así hoy no entendemos la respuesta de Jesús. Diciendo, Jesús cuando fue donde Nicodemo le quería preguntar, antes de Jesús preguntarle, que tuvieron una conversación y Jesús le dijo, tú eres el líder de aquí de la gente del Sanedrín, uno de los líderes, y no te sabe estas respuestas. O no sabe que nadie ha subido al cielo. Lo dice así claro. Lo pueden buscar. Juan 13:12. Porque ya comenzamos a responder una de esas preguntas. ¿Iremos al cielo? Y Jesús le dice a Nicodemo diciendo, nadie ha subido al cielo. Solamente el que bajó del cielo, ese subirá al cielo. Hablando del mismo. En los Salmos dice que los mansos heredarán la tierra. Salmos 37:11. Aquí hay una respuesta de alguna pensamiento que no habíamos hecho de que íbamos a coger un avión para el cielo. Vemos el video del rapto, vemos muchas cosas de que el cielo, vamos para el cielo, se queda la ropa aquí, cogemos un avión, una nube. Pero según lo que hacen esos vídeos, no es con la Biblia que te va para el cielo. No sé qué será otro cielo, porque vamos a hablar de diferentes cielos también en unos minutitos.
en el Salmo 37 lo vemos que los mansos heredarán la tierra. En Apocalipsis 21 podemos ver una nueva Jerusalén que desciende a la tierra. Y nos dice que el Señor mismo y su Cordero nos gobernarán y los reyes de la tierra llevarán allí su ofrenda. Te hablo de Apocalipsis 21, que es después del 22, que es el último capítulo del Apocalipsis que fue canonizado y para nosotros como la verdad absoluta, la palabra de Dios, inspirada por Dios, está hablando ya de los finales de los tiempos. Y en los finales de los tiempos te dice que la nueva Jerusalén descenderá a Israel, allí Dios montará su trono y allí gobernará con las 12 puertas, con las 12 tribus, legislando. Nosotros los que adoremos a Dios en estos tiempos y buscando de Dios, vamos a gobernar junto con el Señor y todos los reyes de la tierra llevarán ofrenda allí. Porque habla de más tierra, no habla solamente de la tierra de Israel. Ustedes están viendo lo poderoso que es esto. Así que si algunos se estaban montando en un avión que hay por ahí que va para el cielo, quiero decirle que díganle que le devuelvan el billete, porque para el cielo no entra carne ni sangre. Somos espíritu, vamos para el cielo en espíritu, la Biblia no lo dice. Y ya luego lo podemos escribir, editar y hablar de eso y compartir para saber esos versículos. Aparte de esto, cuando le preguntamos a cualquier cristiano sobre la vida en el cielo, no sabemos responder en el cual de los cielos vamos a ir. Si yo te pregunto a ti ahora mismo, ¿a cuál cielo tú irás? Tú me dirás al cielo. O te vas a refrescar la memoria que Pablo dijo que él fue al tercer cielo. Te pregunto entonces, de esos 3 cielos, ¿a cuál vas? Al primero, al segundo o al tercero. Pero tengo otra respuesta para ti. ¿Sabe que hay 7 tipos de cielos, más de 3 cielos? Y que muchos dicen que hay 11 cielos, estudiados por la Biblia. Te voy a hablar de 7. Existen 7 o 11 cielos, ¿vale? Porque creemos que cada vez que la Biblia habla de cielos en plural, se refiere a un mismo. La Biblia dice cielo, de la palabra shamaim. Im es como cielos en plural. Entonces nosotros nos hemos quedado en el tercer cielo que Pablo habló, y cuando decimos vamos para el cielo, no sabemos para cuál cielo vamos. Hemos comprado un billete para el cielo, pero no sabemos, un billete de viaje, un vuelo para el cielo, pero no sabemos ni siquiera para cuál cielo fue lo que compramos el billete. Aunque muchos se llevan de la visión de Pablo y creen que solo hay 3 cielos, nosotros conocemos 7 cielos. El primero que yo escucho en la Biblia dice el cielo rock, que quiere decir cortina. Eso lo encontramos en Isaías 40:22. Rock, R-O-K de kilómetro. El segundo cielo se llama raquía, que es firmamento. Eso lo encontramos en Génesis 1:14. Por eso yo le he hablado a usted de la importancia que es aprender hebreo. Por eso yo le he hablado de la importancia que es de irnos al original, para poder ver la identificación de la palabra que se nos quiere reflejar, para que nosotros podamos entender la palabra de Dios y no andar errando como andamos mucho, discutiendo cosas sin sentido, e incluso porque creemos en nuestras tradiciones y nuestra creencia la peleamos. Dijimos que el segundo cielo es raquía, que es firmamento, Génesis 1:14. El tercer cielo es Shehakim, o Chehakim, que quiere decir los cielos, las nubes, el polvo. Eso lo encontramos en Salmo 78, 23 y 24. El cuarto cielo es Zebul, con Z-E-B larga, como decimos los dominicanos, U-L, que quiere decir morada gloriosa, en Isaías 6:15. El quinto cielo es Mahom, que quiere decir retiro, asilo, vivienda, morada. Quizá para ese pudiéramos ir, porque el que más define el vuelo que me vendieron a mí en la iglesia, el billete, el que más define es entonces el quinto cielo, que yo no lo sabía en esos tiempos. Y quisiera ser el vuelo que yo estaba comprando, que se encuentra en Deuteronomio 26:15. Por este medio bendigo a mi maestro, Juan Fría, y bendigo también a mi pastor, gloria a Dios, Robert Medina. Dice, el quinto cielo es Mahón, que se encuentra en Deuteronomio. El sexto cielo es Macom, que quiere decir fundamento, vivienda, que también puede ser para ese que vayamos, para el sexto cielo. Pero tenemos que saber que se encuentra en Primera de Reyes 8:39. Y el séptimo cielo, que es uno de los más importantes, que se cree y se dice que allí donde Dios habita en luces inaccesibles, como dice la palabra, en el cielo se llama Arabot, que quiere decir lugar estéril o vacío o desierto. Salmo 68:4.
Aquí hago un pequeño paréntesis diciéndote la importancia de saber el significado de cada cosa, porque nuestro diccionario, nuestro lenguaje es un lenguaje básico, sencillo, que hay una palabra que sepa una palabra que tenga quizás dos significados, como mucho tres en nuestro idioma español o castellano. Pero realmente en el hebreo una palabra puede tener de 4 connotaciones hasta 30. Por eso nosotros vemos que hay algunas palabras que no concuerdan al hebreo a traducirlo al español. Por eso nosotros podemos ver también que aquí hay 7 tipos de cielo y te vendieron el billete que va para el cielo, pero luego no vas a saber para qué cielo va. Así que vamos a seguir. Sabiendo esto, que no solo tenemos un cielo, tenemos que hacernos una pregunta: ¿a qué cielo iremos? Pero es mejor estudiar y leer la Biblia y entender que heredaremos la tierra juntamente con Cristo. Ay, sí, más bueno. Y entonces será la restauración de aquel reino de Dios dentro, aún en nosotros. ¿Cómo así? Heredar el reino de Dios dentro, aún en nosotros. Lo que buscamos, la paz, el amor, y confiamos en el Padre que todo lo puede, el unigénito, el único Dios inmortal por los siglos de los siglos, el que confía en Dios, como dijo Jesús, el reino de los cielos ya se ha acercado a él. Dijo Jesús que el reino de los cielos ya estaba entre nosotros. Jesús dijo que el reino de los cielos se ha acercado. Jesús dijo que el reino de los cielos estaba habitando entre nosotros. Jesús habló del reino de los cielos, pero como nosotros culturalmente, nuestro evangelio, que es cultural, lo creímos como cultura, nos enfocamos en eso y automáticamente creímos que era así y ya nos quedamos inmóviles, así. Aleluya. Nosotros tenemos que entender y poder definir lo que es el reino de los cielos. Tenemos que definir lo que es el reino de Dios en la tierra. Tenemos que definir cuáles reinos operan en la tierra. Nosotros tenemos que definir todas estas cosas para estar claros y que no se nos venda la película y no dormir del lado que creemos que debemos de dormir y aprender. Dice así para terminar. En una conclusión podemos decir, de acuerdo a varios versículos de la Biblia, que el reino de Dios está en la tierra y que el reino de Dios se ha acercado y que está entre nosotros.